Estamos nuevamente hoy profundizando en el Catecismo de la Iglesia Católica, en estos números 39 al 43. Estamos estudiando la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de fe, la primera sesión, que tiene que ver con el creo, creemos, y el primer capítulo que tiene como título El hombre es capaz de Dios. Después de haber hablado de las vías de acceso al conocimiento de Dios, después de haber hablado de la capacidad que tenemos de conocer a Dios desde las facultades naturales, especialmente desde la razón, se nos ha explicado el conocimiento de Dios según la Iglesia, es decir, lo que han dicho los concilios de la Iglesia Católica a través de los años sobre esta capacidad que el hombre tiene de conocer a Dios desde su razón. El magisterio de la Iglesia se ha pronunciado fuertemente sobre este tema. Ahora entramos en el cuarto apartado que tiene como título ¿Cómo hablar de Dios? Y el catecismo dedicará 5 números a profundizar este tema: 39, 40, 41, 42 y 43. Estamos con esto poniendo las bases de lo que después el catecismo va a utilizar como herramienta, porque el catecismo, aunque parte de la revelación, Dios utiliza el lenguaje humano. La teología parte de la revelación de Dios, que Dios mismo se ha descubierto, se ha dado a conocer. Pero claro, nosotros tenemos que expresar esta revelación con palabras humanas, con términos humanos. Así, la pregunta es, ¿cómo hablar de Dios desde nuestras palabras? Porque evidentemente tenemos que utilizar palabras e imágenes humanas para hablar de Dios, lo que plantea una dificultad al tiempo que es una oportunidad para conocerle. Pero hemos de ser conscientes de que esa forma de acceder a Dios es todavía imperfecta. El catecismo, en el número 39, dice: al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. En estos puntos que hoy vamos a explicar, podría parecer que un punto niega al anterior y va a dar esa impresión, pero no es así. Se trata no de negarle, sino que vamos matizando, vamos perfeccionando lo que la Iglesia nos quiere decir en cada uno de estos números. Lo que afirma este número 39 del Catecismo es que la Iglesia Católica tiene una visión muy optimista de la capacidad del hombre de conocer a Dios. Ahora bien, cuando decimos optimista, no quiere decir que nosotros vayamos a hablar de Dios como si Dios fuera nuestro cuate, ¿no? Como si Dios fuera ahí nuestro vecino o alguien cualquiera que puede ser objeto de nuestro seguimiento, como si le pusiéramos a Dios una cámara para seguirle. Obviamente no es este el objetivo. Dios es un ser trascendente y no podemos pretender hablar de Él como hablamos de nuestro cuate. Que nuestro conocimiento de Dios es real, es verdadero, que el hombre es capaz de hablar de Dios, sí, pero ha de ser de una forma humilde. Ha habido veces en la historia donde ha habido un subrayado y excesivo manera de expresarse en la afirmación de que Dios solo se puede hablar de Él desde la perspectiva de una teología o un lenguaje apofáctico. Esta es una palabra muy rara, ya se las voy a explicar. Apofáctico viene a significar que Dios es tan grande,
tan trascendente, tan lejano al hombre, que de él prácticamente no podemos decir nada. Pero esto es un error, ¿no? Es un subrayar hasta tal punto la trascendencia, la grandeza, la lejanía de Dios, que es como decir que Dios es tan lejano y diferente al hombre que prácticamente no podemos decir nada de él. Esto no es así. Que en todo caso, dicen ellos, que en todo caso, lo que podemos decir de él es lo que no es, ¿no? Dios no es material, Dios no es como nosotros, Dios no es, no es, no es, y esa es la única manera de expresarse. Pero no podemos afirmar nada en positivo, sino más bien en negativo. Claro que esta expresión también tiene un poco de razón, pero afirmarlo sin explicarlo sería incorrecto, porque Dios, que es grande, ha hecho al hombre interlocutor suyo. Dios nos ha hecho capaces de hablar con Él, y nunca podríamos decir que Dios está tan lejano que no podríamos entablar una relación con Él. No se vale, ¿no?, solo subrayar uno de los aspectos de que Dios es infinitamente lejano, trascendente. ¿Por qué? Precisamente porque Dios es así de infinito, es así de omnipotente, es así de omnisciente. Por eso Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza para que pueda ser su interlocutor. Otra tentación es la tentación, pues, que le hemos llamado en alguna de las clases como el gnosticismo. El gnosticismo fue una de las primeras herejías en la historia de la Iglesia. Era una pretendida descripción del misterio de Dios como si estuviese reservado exclusivamente para unos pocos elegidos. Entablar una relación con Dios, según ellos, era solo para los sabios, algunos hombres que estaban destinados por su especial inteligencia para poder entender y entablar una relación con Dios, porque habían estudiado los misterios ocultos, ¿no? Dios, para ellos, está reservado solo para unos cuantos inteligentes y unos cuantos privilegiados. Como ven ustedes, esta es una corriente también muy, muy complicada. No es verdad. La Iglesia siempre rechazó esta tendencia gnóstica, esta herejía, y recordó esas palabras de Jesús en el Evangelio cuando dijo: Dios se esconde a los sabios, se esconde a los sabios, se esconde a los soberbios y se revela a la gente humilde. No es verdad que tengan posibilidad de conocer a Dios las personas que tengan un acceso especial a la cultura, no digamos ya al secretismo, o a toda esa tendencia que existe hacia ese mundo del ocultismo, como si el conocimiento de Dios estuviera supeditado a unos secretos que alguien ha escondido por ahí en unas hojas, en un manuscrito, y se la ha revelado solamente a unos pocos. Aquí, queridos amigos, pues empalmamos con toda una literatura que se ha puesto de moda hoy día, ¿no?, como ese famoso erróneo Código de Da Vinci, ¿no?, y todo este tipo de libros y de películas. Sencillamente, tenemos nosotros que rechazar claramente esta tentación del ocultismo y de que Dios está reservado solamente para unos pocos privilegiados que escrutan los misterios de un no sé dónde. Por el contrario, nos preguntamos: ¿cómo es posible que podamos hablar de Dios? ¿Cómo es posible que podamos hablar con Dios? Por una parte, por el misterio de la humildad de Dios, que nos ama y se acerca a nosotros y nos ha creado, elevándonos por la creación a una condición que, sobre todo, lo más grande que puede decir un hombre es que es el interlocutor de Dios. Que yo hable con Él.
que Él hable conmigo. Eso es una gracia. Eso es lo más grande que el hombre tiene. Poder ser el interlocutor de Dios. Por la creación, Dios nos ha capacitado para esto. El número 39 del catecismo que estamos hablando también dice que esto también supone que entre nosotros podamos hablar de Dios, que hablemos de Dios con los creyentes de otras religiones y con los ateos y agnósticos. No es exclusivamente hablar por no callar, sino que tenemos la capacidad de hablar. Precisamente la auténtica enfermedad, el auténtico signo de alarma es que el hombre no hable con Dios. Eso sí es una enfermedad. Que el hombre no hable con Dios. Que el hombre solamente se dedique a hablar de cosas intrascendentes, de cosas que no dejan nada. Vemos, por ejemplo, queridos amigos, que en nuestra sociedad existe una tendencia solamente a hablar del chisme, de la farándula, de las curiosidades del prójimo, etcétera, etcétera. Pero de lo que deberíamos hablar más bien es de lo que es verdaderamente importante para nuestra vida, de las cosas que son decisivas en nuestra vida. Lo lógico sería que los seres humanos habláramos de Dios. Lo ilógico es hablar de tonterías por horas y horas. Eso significa hablar por no callar. No tengo nada que decir, entonces hablo tonterías. Vean ustedes cómo programas de televisión están 24 horas al día hablando de tonterías. Nada trascendente. Tú apagas la tele y eso no te dejó nada. Apagas la radio y eso no te dejó nada. Porque no se trasciende con el chisme. No se trasciende con la farándula. No se trasciende con las curiosidades del prójimo. Con esto no quiero decir, queridos amigos, que no existan noticias, que no existan deportes que sean sanos, que los podamos ver. También existen sanas distracciones. Pero el hecho de que nuestras conversaciones sean siempre intrascendentes, que no hablemos de nada importante, sino todo pasajero, todo banal, pues, o temas de tabús, en el fondo lo que estamos expresando con esto, nosotros los seres humanos, es que estamos infrautilizando nuestra razón humana. ¿Sí? Nos estamos negando esa capacidad nosotros mismos. Tenemos todos una capacidad de preguntarnos grandes cosas y a veces, sin embargo, únicamente hablamos de un chisme u otro, si va a ser buen tiempo o no. Y nuestras conversaciones, cuando estamos enfrente de alguna otra persona, es como pensando, bueno, ¿y ahora de qué voy a hablar? Fíjense, queridos amigos, que cuando uno visita el convento de clausura de las madres carmelitas, de las carmelitas descalzas, en los locutorios donde ellas se reúnen para atender o para dialogar con alguna persona, suele en algunos de ellos haber una frase muy famosa de Santa Teresa de Jesús que dice: hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. Es una frase que nos pone a pensar un poquito, que Dios nos ha hecho capaces de hablar de Él y hablar con Él, y estamos aquí todo el día pues hablando de tonterías. También en este número 39, el catecismo nos hace referencia a otro número del catecismo, número 851, que dice: en efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Dios nos ha creado para la verdad con mayúscula y el hombre tiene hambre y sed de esa verdad. Por eso es una gran contradicción que planteemos nuestra vida
pues de tejas para abajo, es decir, del techo hacia abajo, y no más bien del techo hacia arriba, mirando al cielo. Que nuestras conversaciones siempre sean intrascendentes y que no nos dejen nada y que no nos hagan plantear sobre las grandes cuestiones que afectan nuestra vida, que afectan nuestra felicidad, es estar mirando siempre del techo hacia abajo. ¿Cómo hablar de Dios? Sí, sí se puede hablar de Dios. Somos interlocutores suyos, pero al mismo tiempo tenemos que hablarle a Dios siempre con humildad. El número 40 del Catecismo sigue profundizando y dice: puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje de Dios también lo es. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Habíamos comentado al inicio, ¿no?, que estos puntos de hoy son matizaciones del anterior, ¿no?, pero que no se niegan. Si en el punto anterior hemos afirmado que Dios ha creado al hombre como interlocutor y que podemos hablar de Dios, y que el hecho de que no utilicemos nuestra capacidad de lenguaje y de pensar para hablar de Dios es como utilizar mal o como infrautilizar la capacidad de conocimiento y de diálogo que tenemos con Él. Ahora dice: cuidado, cuidado, queridos amigos, que nuestro conocimiento de Dios es limitado, que de Dios podemos y debemos hablar, pero hay que hacerlo de un modo humilde. Hemos de darnos cuenta de que hablamos de Dios siempre a través de las criaturas, tomando las criaturas como referencia para llegar al Creador. Si este pasaje que estoy observando, este paisaje precioso que estamos observando cuando vamos en el coche, cuando pasamos por el lago o por la montaña, o cuando vemos en la noche el firmamento, las estrellas, el universo inmenso, tan hermoso, tan impresionante, pues uno se pregunta: ¿cómo será Dios? Y esta pregunta de cómo será Dios está partiendo de las criaturas. Y esas criaturas me llevan al Creador. Pero obviamente la visión de Dios completa no es posible en esta vida. La visión de Dios será un modo de conocimiento de Dios esencialmente superior, que es cuando lleguemos al cielo, a lo que vamos a llamar la visión beatífica. Más adelante en nuestras explicaciones del catecismo hablaremos de esto cuando lleguemos a estos números. En el cielo hay una capacidad de conocimiento de Dios que es muy diferente a la capacidad que tenemos hoy. Allí en el cielo, Dios mismo es objeto directo de conocimiento. Ya no necesitamos de la creación. Aquí en la tierra tiene que ser indirecto. Por eso la creación es el mejor camino. A través de las criaturas es el mejor camino para llegar al Creador. La visión de Dios es esencialmente, infinitamente superior en el cielo. Esto nos tiene que hacer caer en cuenta, queridos amigos, que nuestra forma de hablar con Dios debe ser muy humilde y nos tiene que hacer concluir que en muchos momentos que Dios se muestra como un misterio para nosotros que no comprendemos. Suele haber algunas ocasiones en nuestra vida que resulta así incomprensible como la providencia de Dios se permiten ciertas cosas. Hay veces no lo entendemos. Muchas veces tenemos que decir: Dios sabe más. Yo no entiendo nada, pero solo sé que Dios es, y es bueno, y es infinito,
y tiene un plan providencial de salvación del mundo. Dios sabe más. Esta reflexión de Dios sabe más es muy importante, porque hay momentos en los que es básico saber pronunciarla. Además, no con una especie de resignación propia de quien no le queda más remedio y se resigna y dice, no, pues Dios, que se encargue Él, sino con la confianza del que quiere decir, Dios sabe más porque en Él confío, porque Él es bueno. Esta fue la gran lección que nos deja el libro de Job. En el Antiguo Testamento, el libro de Job viene como a decir, ¿tú te crees que tú puedes pedirle cuentas a Dios? ¿Tú pretendes meterte en la mente de Dios para decir esto es justo o esto es injusto? Si tú no tienes idea, ¿tú has contado las estrellas del cielo? ¿Tú has contado las gotas del agua? ¿Tú has contado las arenas del desierto? A Job se le va haciendo entender que él se ha revelado frente a Dios porque no ha entendido algunas cosas. Y finalmente se concluye el libro de Job diciendo, Señor, hablé una vez y ya no voy a hablar indebidamente de ti. Por tanto, esta enseñanza nos dice que esta capacidad de hablar de Dios sí la tenemos, pero tiene que ser siempre humilde a través de las criaturas. En esto somos muy distintos a esas concepciones del Oriente, en las cuales el conocimiento de Dios consiste en hacer un vacío mental. No voy a pensar nada, me voy a vaciar de mí mismo, me voy a ir al nirvana. Entonces es cuando yo me quedo en el vacío mental y es, según ellos, cuando me fusiono con Dios, que es el todo. Dicen, yo soy la nada y Dios es el todo, yo me vacío de mí mismo y me fusiono en Él. No, esto no funciona. Porque esto es decirte, no pienses, no sientas, no nada, fusiónate. No, esto no es una cosa que nace de la realidad del hombre. Dios nos ha hecho con una capacidad de conocimiento a través de las criaturas que reflejan la luz de Dios. Por tanto, las criaturas reflejan la luz de Dios, aunque la reflejen imperfectamente. No se trata de que yo me quede en el vacío. No se trata de que yo no piense. No, 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 no. Este tipo de concepciones orientalistas que van entrando mucho en Occidente, en nuestro mundo, en nuestro país, en el fondo parten de un desprecio de la materia, de un desprecio de su cuerpo, de un desprecio de la creación, como si todo lo material no fuera bueno y creado por Dios, y hubiera que desprenderse de todo eso para unirse con Dios. No, eso es un error. Dios no es solo creador del alma, también es creador del cuerpo. Y también lo es de nuestras facultades sensibles, y también lo es de nuestras facultades racionales, de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestra libertad, de nuestra voluntad. Dios también nos creó así. Lejos de tener que llegar al vacío del pensamiento para, como dicen ellos, unirnos con el Creador, unirnos con Dios, hay que utilizar el pensamiento, pero humildemente. Hay que utilizar la voluntad, pero humildemente. Hay que utilizar la libertad, pero humildemente. ¿Por qué? Porque Dios sabe más. Yo conozco a Dios porque Él ha querido darme esa capacidad para conocerle. Y Él ha querido ser conocido, pero le tengo que conocer humildemente, al modo humano, como una criatura. Todavía porque estoy lejos de esa visión final
que Él me va a conceder cuando llegue al cielo, esa visión beatífica. Aquí conocemos a Dios con sombras, pero allí lo conoceremos cara a cara. Sigue el catecismo explicando en su número 41. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar su amor. La semana pasada expliqué un poquito esta expresión de lo que significa la palabra analogía. La relación que hay entre la criatura y el creador está entre dos extremos opuestos. Un extremo es cuando decimos que la criatura es tan distinta del creador que no tiene ningún punto de relación con ella, que es absolutamente. Y por el contrario, el error opuesto es decir que la criatura y el creador se confunden, que no hay diferencia, que es una especie de panteísmo, todo es Dios. Fíjense que son dos concepciones completamente opuestas. Entre estos dos errores, de signo totalmente opuesto, existe el equilibrio cristiano católico. El equilibrio cristiano católico. Hay una diferencia esencial, pero hay una semejanza. Es decir, hay una analogía. En parte distinto, en parte similar. Eso es lo que es una analogía. En parte distinto, en parte similar. Por eso digo, equilibrio cristiano católico. Hay una diferencia esencial entre Dios y el hombre, pero hay una semejanza. Cuando hablamos de Dios, hablamos porque existe una analogía, porque si no, no podríamos hablar de Él. Dice este número 41, las criaturas poseen cierta semejanza con Él. Estamos obligados a preguntarnos, ¿y cuál es esa semejanza? Dice San Agustín en el libro de las Confesiones, preguntad a las criaturas, ¿quién fue su creador? Preguntad a las criaturas, ¿quién las ha dejado revestidas de hermosura y de belleza? Y ellas os contestarán que fue Dios, que fue el creador, que no somos nosotros la belleza absoluta. Las criaturas en parte nos acercan y en parte nos esconden a Dios. Nos acercan a Él porque son como un reflejo de su belleza, pero al mismo tiempo nos lo esconden. Es como el pan de la Eucaristía, si me permiten hacer este ejemplo, ¿no? El pan de la Eucaristía. El pan de la Eucaristía nos acerca a Dios infinitamente, pero también lo esconde. Así pasa con esta cierta semejanza que tienen de Dios las criaturas. Son verdad, son buenas, son bellas. Dice el texto del Génesis, y vio Dios lo que había hecho, y era bueno, y era verdadero. Nosotros nos preguntamos, y a través de las criaturas tenemos la capacidad de llegar a Dios. Pero al mismo tiempo, esa capacidad es limitada, porque nos revelan la luz de Dios, porque también en parte nos la esconden. Tú ves la luna, ¿no? Y te acerca a la luz del sol porque te la refleja, pero al mismo tiempo te la esconde porque no ves directamente al sol, sino que lo ves reflejado en la luna. Como podemos ver, es una postura pues muy matizada la que la Iglesia tiene y nos presenta a la hora de describir la capacidad que tiene el hombre de conocer. Es muy importante, queridos amigos, que tengamos pues estos cimientos bien puestos, porque luego vamos a estar siempre pues
fundándonos en esta concepción que tenemos tan optimista, tan esperanzada y al mismo tiempo tan humilde que la Iglesia nos presenta y nos enseña de la capacidad que tiene el hombre de conocer a Dios. Sigue el catecismo expresando en el número 42 diciendo: Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Dios trasciende toda criatura y es preciso siempre purificar lo que de Dios decimos. Saber que podemos hablar de Dios, pero que siempre nos quedamos cortos en esta manera de hablar de Él, significa que Dios está más allá de todo lo que hemos dicho de Él. En los evangelios ya se nos ha dicho lo suficiente. No pretendemos con nuestra imaginación, pues concretarlo de una manera que no está concretada ya en el evangelio. Los evangelios nos presentan lo que tenemos que conocer de Dios. No necesitamos inventar más nada. Se nos ha dicho lo suficiente. Ahora también esa especie de curiosidad que siempre existe el hombre de saber más, tenemos que saber ofrecerla a Dios con humildad. Y hay que saber abandonarse en esa curiosidad. Señor, yo ya sé de ti lo que tengo que saber. No pretendo desde mi inteligencia querer seguir tocándote para que me muestres más. Lo que me has revelado ya es suficiente. Dicho de otra manera, lo expresa el número 42 que acabamos de leer. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Es decir, hablamos de Dios, pero siendo conscientes de que la descripción que hemos hecho de Él es todavía imperfecta. Y aquí hay dos riesgos. El riesgo de que como es imperfecto lo que hablamos de Él, más vale hablar de otras cosas y terminamos hablando pues de otro tipo de sencilleces. No, no es así. Aunque esta capacidad de hablar de Dios sea imperfecta, es un don que tenemos todos, queridos amigos, de poder hablar de Dios. No importa que una persona diga, es que yo no sé mucho, pero puedes hablar de Él. Tienes la experiencia para hablar de Él. Eres su criatura, eres su interlocutor. No puedes decir que no puedes hablar de Él. ¿Saben ustedes la diferencia que existe entre los cristales transparentes, translúcidos y opacos? Estos tres cristales, transparentes, translúcidos y opacos. Nos enseñaban en la escuela, cuando nos mostraban los cristales, que hay tres tipos de cristales. Los transparentes, a los que pasa la luz perfectamente. Los translúcidos, a los que pasa la luz en parte. Y los opacos, en los que no pasa la luz. En esta vida, ¿no?, a Dios lo conocemos ni de forma transparente, pero tampoco de forma opaca. A Dios lo conocemos de forma translúcida. Pasa su figura, aunque no pasa totalmente la imagen, pero pasa su figura. Es decir, de los tres cristales de los cuales nos enseñaron, nos quedaríamos con el translúcido. Algo podemos conocer de Él. Luego, pues, acerquémonos a Él. Esa es la invitación. Aunque con humildad, porque tampoco sería prudente que esa imagen de Dios que nosotros conocemos en parte, nosotros hablemos de cosas que no están en nuestra capacidad de hablar de Él, como si las conociéramos, solamente poniendo nuestra imaginación a volar. Entonces,
entre lo transparente y lo opaco, en esta vida estamos en este conocimiento traslúcido de Dios. Tampoco tomemos todo al pie de la letra. Los ejemplos hay que tomarlos en la medida en que nos sirven y en la medida en que no se pueden aplicar directamente, dejémoslos de lado. Por ejemplo, el episodio de la vida de Santo Tomás de Aquino. Algunos la habrán ya escuchado. Santo Tomás de Aquino es uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, teólogo, filósofo. La Iglesia lo mira siempre con gran respeto. Una de las obras grandes de Santo Tomás de Aquino se llama la Suma Teológica. En esta Suma Teológica él habla de Dios de una manera explayada. Tanto es así que la Iglesia tiene esta Suma Teológica como una de las referencias más grandes de la teología. Es impresionante ver que cuando Santo Tomás de Aquino terminó de escribir la Suma Teológica, en unos años posteriores a su vida, Dios le dio la gracia de tener una experiencia mística de la presencia de Dios, de la verdad de Dios y de la belleza de Dios. Y a Santo Tomás le pareció esta experiencia que tuvo de Dios tan impresionante que solamente vio un pedacito de esa experiencia de Dios que decidió quemar la Suma Teológica. Gracias a Dios que no le permitieron quemarla. ¿Cómo sería eso tan pequeño que experimentó de Dios? Que él dijo, todo lo que yo he escrito en este megalibro de la Suma Teológica no es nada. No se acerca prácticamente a nada de lo que yo pude experimentar. Eso no quiere decir que lo que había escrito estuviera mal escrito o tuviera errores. No. Lo que pasa es que la visión de Dios es esencialmente superior. Esto quiere decir que tenemos que hablar de Dios con humildad. Esto quiere decir que los que estudian la Sagrada Escritura la tienen que estudiar arrodillados, que los que estudian teología los tienen que estudiar arrodillados. ¿Por qué? Porque no puede haber un estudio de Dios arrogante, soberbio, sábelo todo. Tiene que haber un estudio de Dios humilde y de rodillas. Acordémonos de ese famoso episodio de San Agustín, cuando estaba con el niño, enfrente del niño, que le reprochaba porque Agustín intentaba hablar de Dios como si Dios fuera un objeto y quería meter a Dios en su cabeza. Y vio al niño que estaba metiendo pues el agua del mar en un huequito, en un hoyito, en un agujero que había hecho en la playa. Agustín le dice, niño, ¿qué haces? El niño le dice, estoy metiendo el agua del mar en este hoyito. Agustín le dice al niño, eso es perfectamente imposible. Y el niño le responde, ¿cómo es perfectamente imposible que tú quieras meter a Dios en tu cabeza? No. Hay que hablar siempre de Dios, pero hay que hablar de Él con humildad. Y por último, el número 43 del Catecismo nos dice, al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos y no sea mayor todavía, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que es, sino solamente lo que no es, y como los otros seres se sitúan en relación con Él. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, el hombre sí puede conocer a Dios, pero el conocimiento que tenemos de Dios es parcial e incompleto, ¿no? No es un conocimiento de simplicidad como el que tenemos o como el que vamos a tener en el cielo. El conocimiento de simplicidad, que es el de la visión beatífica de Dios, solo lo tendremos cuando nos fundamos en Él. Viéndole a Él, le amaremos y nos fundiremos en Él.
En esta vida, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el amor. En el cielo, conocerle será amarle. ¿Sí? Será amarle. Por lo tanto, queridos amigos, como conclusión, primero, debemos hablar de Dios con confianza, porque este lenguaje que Dios nos ha dado la capacidad de conocer cosas reales. Y segundo, debemos hablar de Dios con humildad, porque Dios es un objeto, no es un objeto de laboratorio que lo metemos en una lupa y allá lo controlamos. Hablemos con Él con confianza, porque Dios nos ha dado la gracia de ser sus interlocutores. Al mismo tiempo, hagámoslo con humildad, porque en el fondo, para hablar bien de Dios, tenemos que escucharle a Él hablar de nosotros, para que así nosotros podamos hablar de Él.